El ferrocarril Qinghai-Tíbet actualmente ostenta al menos 8 récords mundiales. China ha inaugurado el ferrocarril de alta velocidad más largo del mundo con gran pompa, reduciendo a la mitad el tiempo de viaje entre Pekín y Cantón, con casi 2.300 kilómetros de longitud. Conocido como uno de los mayores proyectos de ingeniería de China en el siglo XXI, como ferrocarriles, puertos, infraestructura dura. Por supuesto, se trata en gran medida del juego geopolítico, tratando de aumentar la influencia de China. En 2003, la red ferroviaria de alta velocidad de China abarcaba solo unos 45.062 kilómetros. Suena mucho, ¿verdad? Pero comparado con lo que sucedió en las siguientes décadas, esa cifra parece casi insignificante. Desde la década de 1980 hasta la de 2000 hubo intensos debates sobre si China debería construir ferrocarriles de alta velocidad o no. Para el año 2024, la longitud total de la red ferroviaria había explotado a unos impresionantes 16.000 kilómetros, un logro que no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo, excepto en los Estados Unidos. Ahora China no es ajena a proyectos de infraestructura ambiciosos, pero la mayoría de sus ferrocarriles siguen rutas lógicas relativamente fáciles a través del vasto y variado terreno del país. Sin embargo, en 2014, los ingenieros se enfrentaron a un desafío completamente diferente. Comenzaron la construcción de una vía férrea de 1.609 kilómetros a través de un paisaje tan extremo que simplemente no había manera de tomar una ruta fácil. Este no fue solo otro prodigio de la ingeniería, era una vía férrea de alta velocidad que se sentía más como una montaña rusa. Más del 90% de la vía se encuentra a una altitud de 3.048 metros o más, lo que obligó a la construcción de cientos de túneles y puentes solo para hacer posible la ruta. Y por si fuera poco, el costo de este proyecto, un asombroso precio de $50.000 millones. Claramente, esto no era un ferrocarril cualquiera. Así que, abróchate el cinturón, porque hoy vamos a sumergirnos en uno de los logros más impresionantes de la ingeniería moderna. Un viaje al techo del mundo. En un extremo de este colosal ferrocarril se encuentra el Tíbet, o más precisamente, la región autónoma del Tíbet de China. Aunque quizás nunca hayas estado allí, seguro has oído hablar de sus puntos más emblemáticos: el Himalaya, la naturaleza virgen y, por supuesto, el monte Everest, el pico más alto de la Tierra. Un lugar de paisajes impresionantes, belleza agreste y una atmósfera casi mística. Pero hay otro lado del Tíbet, un lado del que rara vez se habla. Aunque la región es rica en maravillas naturales, enfrenta desafíos en términos de desarrollo, infraestructura y accesibilidad. Ahí es donde entra este ferrocarril, para conectar lo que parecía imposible de conectar. El Tíbet es gigantesco. 1.220.000 kilómetros cuadrados de terreno virgen e inexplorado. Pero a pesar de su tamaño, es uno de los lugares más escasamente poblados del planeta. ¿Qué tan vacío es? Pues bien, por cada 0,42 millas cuadradas de tierra, hay solo 3 personas. Esa densidad poblacional tan baja hace que hasta los desiertos helados de la Mongolia interior, hogar de 24,2 millones de personas, parezcan estar abarrotados en comparación. Vastamente extenso, agreste y en su mayoría deshabitado, este territorio parece un mundo completamente diferente. Y los números no se detienen ahí. El Tíbet no solo está aislado geográficamente, sino que también enfrenta serios problemas económicos. Un vistazo rápido a un mapa del Producto Interno Bruto de China deja claro que el Tíbet se encuentra en el último lugar. En el año 2023, su Producto Interno Bruto fue de solo 239.000 millones de yuanes, 34.000 millones de dólares, el más bajo del país. Esto a pesar del enorme gasto gubernamental destinado a impulsar la región. De hecho, el Tíbet recibe más fondos públicos por persona que cualquier otra provincia, especialmente en áreas como salud, empleo y bienestar social. Pero a pesar de toda esa ayuda financiera, el desarrollo ha sido lento. Entonces, ¿qué está frenando al Tíbet? Bueno, se le llama el techo del mundo por una razón. Vivir a esta altitud no es solo un desafío, es algo extremo. Los paisajes pueden ser impresionantemente hermosos, pero también crean obstáculos a cada paso.
Imagina esto, una región entera donde la altitud promedio supera los 4.572 metros sobre el nivel del mar. Y esto no es solo una gran meseta. El Tíbet es un mosaico en constante cambio de montañas, valles y terrenos escarpados. Cada paso hacia adelante en el desarrollo aquí viene acompañado de una seria batalla ingenieril contra la propia naturaleza. El paisaje del Tíbet es como una fortaleza natural, con cada región presentando su propio desafío único. En el norte y las zonas centrales, vastas llanuras se mezclan perfectamente con cuencas lacustres dispersas, pero justo más allá de ellas, imponentes cadenas montañosas se elevan a más de 6.400 metros de altura. Si te diriges hacia el sur, el terreno cambia drásticamente. Valles profundos y gargantas serpenteantes, talladas por poderosos ríos como el Yarlung Tsangpo, dominan el paisaje. Aquí, crestas tan estrechas como una hoja de afeitar caen en pendientes empinadas, casi verticales, lo que convierte el viaje en una verdadera pesadilla. Y luego está el Tíbet oriental, un lugar tan agreste que a menudo se le conoce como la parte más intransitable de la región. Las montañas sino-tibetanas crean un laberinto interminable de crestas estrechas y gargantas profundas, algunas de las cuales se extienden de 2.499 a 2.987 metros de profundidad. Para cualquiera que intente construir infraestructura aquí, no es solo un desafío, es una constante batalla contra la naturaleza misma. Dicho esto, el Tíbet no está completamente aislado del mundo. La ciudad capital, Lhasa, cuenta con un aeropuerto y hay algunos otros centros de vuelos repartidos por la región. Pero, fiel al estilo de los grandes logros de China, el país tenía planes aún más ambiciosos: construir un aeropuerto de ultra alta altitud a 4.435 metros. Si se completara, superaría a cualquier otro aeropuerto en la Tierra, y sí, los actuales poseedores del récord también están en China. Sin embargo, por ahora, ese ambicioso proyecto está en pausa. Pero incluso con los aeropuertos existentes, viajar por aire aquí no es precisamente fácil. ¿Por qué los aviones evitan la meseta tibetana? Y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Si abres una aplicación de seguimiento de vuelos, verás algo curioso. Los cielos de China están llenos de aviones, excepto por un enorme vacío. Justo sobre el Tíbet hay una extraña ausencia. Mientras que el resto de Asia está llena de aviones cruzando los cielos, el Tíbet sigue siendo una zona muerta. Cuando lo comprobamos durante la creación de este guión, solo había unos pocos aviones en toda la región. Pero, ¿por qué? Bueno, la respuesta a esto es donde las cosas realmente se ponen interesantes. La mayoría de las veces, cuando revisas los radares de vuelo, no hay ni un solo avión volando sobre el Tíbet. Pero, ¿por qué los pilotos evitan activamente esta región? Después de todo, los aviones comerciales suelen volar a altitudes entre 9.144 y 13.106 metros, lo que debería estar muy por encima de la meseta tibetana, que se encuentra a una altura de 4.480 metros. Claro, algunos de los picos del Himalaya son aún más altos, pero en teoría, un avión podría simplemente rodearlos. Entonces, ¿por qué toda esta área es una zona prohibida para la mayoría de las aerolíneas? Bueno, técnicamente los aviones pueden volar aquí, pero hay un gran problema. Todo se reduce al oxígeno. Si un avión pierde repentinamente presión en la cabina, las máscaras de oxígeno caen automáticamente y el piloto debe hacer un descenso de emergencia a una altitud más segura, idealmente por debajo de 3.048 metros, donde los niveles de oxígeno son lo suficientemente altos como para respirar sin ayuda. Pero aquí está el truco. La altitud del Tíbet es tan extrema que no hay ningún lugar al que un avión pueda descender. En el peor de los casos, los pilotos no podrían bajar la aeronave lo suficientemente rápido a una altitud segura para sobrevivir, lo que convierte a la región en una zona de alto riesgo para la aviación. Y eso ni siquiera es todo. Si alguna vez has experimentado turbulencia en un vuelo, sabes lo incómodo que puede ser. Ahora imagina eso, pero amplificado por imponentes crestas montañosas. Los patrones de viento sobre el Tíbet crean bolsas de aire constantes e impredecibles,
haciendo que los vuelos sobre esta área sean irregulares, inestables y sencillamente incómodos. Si combinas los riesgos de altitud con la turbulencia severa, entenderás por qué muy pocos aviones se atreven a cruzar estos cielos. Y aunque los vuelos fueran más frecuentes, aún no serían la mejor solución para transportar productos esenciales como comida, suministros médicos y otros productos cotidianos. El transporte aéreo es notoriamente caro, y cuando se trata de envíos a granel, los costos rápidamente se vuelven poco prácticos. Por eso, los aviones no son la respuesta a los desafíos de transporte del Tíbet. Las peligrosas carreteras del Tíbet. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Las carreteras. Y aquí es donde entra en juego la destreza ingenieril de China. Construir una autopista en cualquier lugar es difícil, pero construir carreteras a través de los paisajes más implacables de la Tierra, eso es otro nivel. Sin embargo, los constructores chinos lo han logrado 4 veces. Han conseguido abrir 4 autopistas principales, incluyendo una que atraviesa la parte más traicionera del Tíbet oriental. Tomemos la autopista Sichuan-Tíbet, una verdadera obra maestra de la construcción vial. Con una longitud de 2.140 kilómetros, es considerada ampliamente como la carretera más pintoresca de China. A lo largo del camino, los viajeros atraviesan cambios drásticos de altitud, se deslizan junto a glaciares, cruzan vastas estepas, serpentean por cañones montañosos y bordean lagos y ríos impresionantes. Suena como un viaje de ensueño, ¿verdad? Bueno, aquí está el truco. También es una de las carreteras más peligrosas del mundo. Desde la perspectiva de un dron se ve increíble. Pero, ¿y al volante? Un solo movimiento en falso, y es una caída directa al abismo. Ahora pasemos a la verdadera joya de la corona, el ferrocarril del Tíbet. El ferrocarril más caro y desafiante del mundo. Este no es solo un proyecto ferroviario cualquiera. Ha sido catalogado como la construcción ferroviaria más difícil de la historia y también una de las más caras. Ningún país ha intentado jamás construir un ferrocarril de alta velocidad a esta escala, altitud y dificultad, por un asombroso precio de $50.000 millones. Y por si eso no fuera suficientemente impresionante, este será el primer ferrocarril completamente electrificado del Tíbet y la primera línea de alta velocidad jamás construida en la meseta tibetana. Eso sí que son muchos récords rotos de una sola vez. El proyecto comenzó en el año 2014 y China decidió abordarlo de una manera que nada tiene de convencional. En lugar de trabajar de un extremo a otro, los ingenieros optaron por comenzar desde ambos extremos al mismo tiempo y dejar la parte más difícil para el final, el tramo central, donde los desafíos de construcción serían los más extremos. La primera fase se centró en un tramo de 140 kilómetros entre Chengdu y Ya'an. Dado que esta área se encuentra al borde de la meseta tibetana, el terreno es relativamente manejable, sin cambios extremos de altitud, sin clima impredecible y sin pesadillas logísticas para transportar los materiales de construcción. Aunque esta primera fase fue relativamente corta, ya está marcando la diferencia. 10 trenes de alta velocidad operan ahora en esta línea, impulsando tanto los viajes nacionales como el turismo. Sichuan ya es un destino turístico importante, así que agregar esta conexión más rápida y fluida hacia la parte occidental de la provincia fue una gran victoria para la región. Y con trenes que alcanzan hasta 200 kilómetros por hora, el viaje entre Chengdu y Ya'an ahora toma solo alrededor de 1 hora. Hasta ahora, este tramo ha sido una historia de éxito, pero las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Si crees que los verdaderos desafíos solo comenzaron en el tramo central, piénsalo de nuevo. Incluso antes de enfrentar la parte más difícil de la ruta, los ingenieros tuvieron que enfrentarse a otro gran obstáculo: el tramo final del viaje. La última sección de este ferrocarril comienza en Lhasa, la capital de la región autónoma del Tíbet, y se extiende por más de 402 kilómetros hasta Ningxi. Y si pensabas que la construcción en el Tíbet ya era complicada, esta sección final lleva las cosas a otro nivel. Cuanto más al este te adentras, más el terreno se convierte en un laberinto de paisajes impredecibles. Al principio, la ruta parece manejable, comenzando en un terreno relativamente estable. Pero a medida que avanza hacia el este del Tíbet,
las cosas cambian rápidamente. La tierra se eleva en montañas imponentes, mientras que profundos cañones atraviesan la región, haciendo que la construcción estándar sea casi imposible. Si has visto imágenes de esta área, ya lo sabes, es una pesadilla para los proyectos de infraestructura. Afortunadamente, los ingenieros chinos no son extraños a terrenos extremos. Han pasado años perfeccionando técnicas de construcción de puentes y perforando roca sólida, utilizando desde métodos tradicionales de excavación hasta avanzadas máquinas tuneladoras de alta tecnología. Esa experiencia fue puesta a prueba aquí. Para abrir un camino a través de este terreno implacable, los ingenieros tuvieron que perforar 47 túneles, cortando directamente a través de montañas y formaciones rocosas. Pero eso ni siquiera fue el desafío más grande. Dado que la ruta cruza el río Yarlung-Tsangpo 16 veces, también tuvieron que construir 121 puentes. Y entre ellos, uno destaca como la joya de la corona de esta sección, el puente Sangmu, que se extiende por unos increíbles 525 metros. La complejidad de este puente lo convirtió en uno de los proyectos más difíciles de todo el ferrocarril. En este punto podrías estar pensando, ¿cuántos más récords puede romper China? Pero créeme, este vale la pena mencionarlo. El puente Sangmu no es solo otra estructura masiva. Es el primer puente en China hecho de acero resistente a la intemperie sin ningún recubrimiento protector. Eso es una demostración de ingeniería en toda regla. Y en cuanto terminaron la línea ferroviaria Lhasa-Ningxi, China no perdió tiempo. Los trenes comenzaron a operar casi de inmediato, brindando a la región un impulso de transporte muy necesario. Pero estos no son trenes comunes. Viajar a gran altitud conlleva un conjunto único de desafíos, por lo que China desarrolló un modelo especializado para manejar las condiciones extremas. Aquí entra el CR-200J Plateau, un tren específicamente diseñado para las implacables elevaciones del Tíbet. Para contrarrestar el mal de altura, estos trenes están equipados con avanzados sistemas de oxígeno, una combinación de oxígeno difusivo y distribuido para asegurar que los pasajeros puedan respirar cómodamente, incluso a 3.048 metros o más. Aunque estos trenes no alcanzan las velocidades vertiginosas de los ferrocarriles de las tierras bajas de China, viajar a 160 km por hora sigue siendo lo suficientemente rápido como para revolucionar la conectividad a través de la región autónoma del Tíbet. Y los resultados hablan por sí mismos. El tiempo de viaje entre Lhasa y Ningxi se ha reducido de 5 horas a solo 3 horas y media. Eso cambia las reglas del juego para una región donde moverse solía ser una pesadilla logística. Para ponerlo en perspectiva, el 90% de este tramo se encuentra a una altitud superior a 2.987 metros y un asombroso 75% de él está construido sobre puentes o a través de túneles. Lograr esto no fue solo difícil, fue uno de los proyectos ferroviarios más extremos que se han intentado. Aún así, China lo terminó en solo 5 años. La última frontera, con un tramo importante completado, solo quedaba un segmento, la ruta Yan-Ningxi. Y China no lo retrasó por conveniencia. Lo dejó para el final porque era, con diferencia, la parte más difícil. Incluso los medios chinos reconocieron esta sección como uno de los desafíos de ingeniería más extremos jamás intentados. Y no es difícil entender por qué. Este tramo de 998 kilómetros no solo atraviesa terreno accidentado, corta a través de la peor pesadilla de un constructor. Estamos hablando de cañones que se sumergen más de 3 kilómetros de profundidad, imponentes crestas montañosas, ríos impredecibles y lagos aislados. Todo en una zona donde la infraestructura apenas existe. Para lograr esto, la experiencia de China en la construcción de túneles tendrá que alcanzar un nivel completamente nuevo. Pero incluso para un país conocido por su velocidad de ingeniería impresionante, no hay manera de apresurarlo. En este tipo de terreno, un solo error podría desencadenar consecuencias catastróficas. Una detonación mal planificada o un leve cálculo erróneo podrían llevar a deslizamientos de tierra, avalanchas o colapsos de rocas, poniendo en riesgo vidas y destruyendo equipos que valen cientos de millones de dólares. En un lugar donde la tierra misma es inestable, la precisión lo es todo. ¿Y si ocurre un desastre?
puede que toda la ruta ferroviaria tenga que ser rediseñada. Pero eso ni siquiera es el mayor problema. Hay un peligro aún mayor acechando bajo la superficie, la actividad sísmica. El peligro siempre presente, los terremotos. El Tíbet oriental se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico debido a una falla tectónica que pasa directamente por la región. Y con la placa india empujando constantemente por debajo de la placa euroasiática, los terremotos aquí no solo son posibles, son esperados. Esto significa que cualquier estructura construida en la región debe ser capaz de soportar temblores violentos e impredecibles. Echa un vistazo a este mapa de actividad sísmica. Cada punto marca el epicentro de un terremoto, y aunque los temblores están dispersos por todo el Tíbet, hay un patrón claro. La mayoría de ellos se agrupan en el este. Esto es una gran preocupación porque este ferrocarril corta directamente a través de esa zona de peligro. Uno de los terremotos más devastadores de la historia reciente fue el terremoto de Sichuan de 2008, con una magnitud de 8,0. El impacto del terremoto fue tan poderoso que los temblores se sintieron a más de 1.497 kilómetros de distancia, hasta en Pekín y Shanghái. La magnitud de la destrucción fue inimaginable. El desastre cobró la vida de 69.000 personas, dejó 374.000 heridos y 18.000 personas simplemente desaparecieron. Pero más allá de la tragedia humana, los daños económicos fueron asombrosos. Una pérdida de 845.110 millones de yuanes, o aproximadamente 130.000 millones de dólares estadounidenses en ese momento. Y no fue solo el terremoto inicial lo que causó devastación. En un plazo de 72 horas, la región fue sacudida por hasta 104 réplicas, algunas alcanzando magnitudes de hasta 6,1, lo suficientemente poderosas como para derribar edificios que apenas habían sobrevivido al primer impacto. Y las réplicas no se detuvieron allí. Unos meses después, los científicos habían registrado una asombrosa cantidad de 42.719 réplicas, de las cuales 46 tuvieron una magnitud superior a 4.0 DOT. El terremoto también desató uno de los peores desastres geológicos jamás registrados, con 200.000 deslizamientos de tierra que transformaron el paisaje. Algunos fueron tan masivos que bloquearon 800 ríos, creando el riesgo de inundaciones catastróficas. Cuando consideras solo este terremoto, surge una pregunta seria. ¿Cómo se construye de manera segura un ferrocarril de alta velocidad en una de las regiones más sísmicamente inestables de la Tierra? Y el terremoto de Sichuan no fue solo uno de muchos. Durante las últimas 2 décadas, la región ha experimentado incontables terremotos más pequeños, recordando constantemente a todos que este es uno de los lugares más sísmicamente activos del planeta. Incluso hoy en día, Sichuan y el Tíbet oriental siguen siendo zonas de alto riesgo sísmico. Por eso, este ferrocarril no es solo un desafío de ingeniería, es una apuesta de alto riesgo. Los diseñadores, ingenieros y constructores chinos saben que un solo error podría ser desastroso. Por eso, están siendo sumamente cuidadosos, no solo con la construcción, sino incluso con la manera en que hablan sobre el proyecto. Retrasos y la realidad de la construcción. Originalmente, China anunció que la sección central del ferrocarril se completaría para el año 2025. Pero al evaluar la enorme dificultad de la tarea, esa fecha se pospuso para el 2030. A pesar de todo, no cabe duda de que este ferrocarril se terminará. Si hay algo que China ha demostrado una y otra vez, es que los grandes proyectos de infraestructura se completan, sin importar lo difíciles que sean. Y esto no se trata solo de romper récords, se trata de acelerar el desarrollo del Tíbet, algo que beneficiará a todo el país. ¿Por qué importa este ferrocarril? Una vez terminado, este ferrocarril transformará por completo la logística en el Tíbet. El transporte de carga será significativamente más rápido que el sistema actual basado en camiones, y la necesidad de vuelos, especialmente en una región donde los viajes aéreos ya son peligrosos, disminuirá drásticamente. Pero más allá del transporte, se espera que este ferrocarril haga algo aún más grande, traer a más personas al Tíbet. Con una forma de viajar más segura, rápida y confiable,
la población de la región seguramente crecerá, impulsando el tan necesario desarrollo económico en una de las áreas más remotas de China. Y no olvidemos el turismo, uno de los mayores motores económicos del Tíbet. Incluso con un acceso limitado, la región ya está viendo un auge en el turismo. Solo en 2021, el Tíbet recibió a 41 millones de visitantes, generando más de 44.000 millones de yuanes, alrededor de 7.000 millones de dólares, en ingresos. Y si observamos las cifras entre 2016 y 2020, más de 150 millones de personas viajaron a los Himalayas. Pero aquí está el verdadero cambio de juego. Con un ferrocarril de alta velocidad que reduce los tiempos de viaje y facilita el acceso como nunca antes, se espera que esos números se disparen. Más turistas significan más dinero, y eso significa enormes oportunidades para los negocios locales. Pero no se trata solo de dinero. La industria del turismo también crea empleos, ayudando a los lugareños a acceder a nuevas oportunidades económicas. Tomemos como ejemplo el año 2020. Pese a las restricciones globales de viaje, 27.000 residentes rurales del Tíbet encontraron empleo directamente gracias al turismo. Ese número solo aumentará una vez que el ferrocarril Sichuan-Tíbet esté completamente operativo. ¿El impacto? Un gran impulso a la infraestructura, la creación de empleos y la estabilidad económica a largo plazo para una de las provincias más remotas de China. El ferrocarril no es solo un proyecto de transporte, es una inversión en el futuro del Tíbet. Pero aquí hay algo interesante. ¿Por qué un lugar tan remoto como el Tíbet ya recibe tantos visitantes? Bueno, resulta que este no será el primer ferrocarril construido en la región. Ya existe el ferrocarril Qinghai-Tíbet, una ruta de 346 kilómetros que ha estado conectando el Tíbet con el resto de China durante años. Y si pensaste que este nuevo ferrocarril era un proyecto caro, el proyecto Qinghai-Tíbet también requirió una enorme cantidad de dinero, esfuerzo e innovación en ingeniería. Entonces, ¿por qué este ferrocarril requiere tanta atención? La respuesta radica en el hecho de que más de 965 kilómetros de la ruta se encuentran a altitudes superiores a 3.993 metros. Pero espera, este ferrocarril no solo rompió récords, ahora es el ferrocarril más alto del mundo, alcanzando una altitud máxima de 15.072 metros y con la estación de tren más alta, ubicada a asombrosos 5.069 metros, esta línea lleva a los viajeros a alturas inimaginables. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más extremas. Los pasajeros ni siquiera pueden bajarse del tren en esta estación. Es simplemente demasiado peligroso debido a la altísima altitud. Como si eso no fuera suficiente, el ferrocarril también cuenta con el túnel más alto jamás perforado, 1.495 metros sobre el nivel del mar. Claro, no es el túnel más largo, pero viajar a través de él te lleva 1.338 metros dentro de la montaña, una experiencia surrealista que parece más ciencia ficción que realidad. Entonces, te estarás preguntando, ¿por qué pasar por todo este esfuerzo para construir otra ruta ferroviaria tan compleja? La respuesta es clara. Sichuan, donde comienza este nuevo ferrocarril, está más desarrollado que Qinghai y es una provincia que ya atrae más turistas que el Tíbet. En pocas palabras, China está apostando fuerte por el futuro del Tíbet. Al invertir decenas de miles de millones de dólares, destinar un esfuerzo masivo y asumir riesgos monumentales, el objetivo es claro: acelerar el desarrollo económico de la región. Y cuando lo piensas bien, es una inversión transformadora. No se trata solo de trenes, se trata de transformar una región y abrir una nueva era para el Tíbet. ¿Qué opinas de esta increíble hazaña de ingeniería? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias sorprendentes sobre ingeniería e infraestructura.